En los anales de la historia real inglesa, pocas muertes han provocado tanto debate, horror y fascinación como la del rey Eduardo II en 1327, lo que ocurrió tras los muros de piedra del castillo de Berkeley aquella noche de septiembre. Sigue siendo uno de los misterios más escalofriantes de la Inglaterra medieval. Los registros oficiales hablan de causas naturales, sin embargo, los relatos susurrados cuentan algo mucho más siniestro. Una muerte tan brutal y simbólica que fue diseñada no solo para acabar con una vida, sino para enviar un mensaje que resonaría a lo largo de los siglos. Eduardo Plantagenet nació para heredar uno de los tronos más poderosos de Europa. Sin embargo, murió como prisionero en su propio reino, abandonado por sus nobles, traicionado por su esposa y despreciado por muchos de sus súbditos. Su reinado, marcado por desastres militares y escándalos personales, culminó en una caída tan completa que incluso la forma de su muerte se convirtió en un arma utilizada por sus enemigos. La historia que estás a punto de escuchar desafía todo lo que creías saber sobre la justicia medieval, el poder real y hasta dónde pueden llegar las personas para borrar un legado que detestan a los métodos supuestamente utilizados para acabar con la vida de Eduardo. No fueron elegidos al azar. Fueron calculados, simbólicos y diseñados para reflejar lo que sus enemigos consideraban sus mayores pecados. Pero separar el hecho histórico de la propaganda política en este caso requiere navegar entre capas de rumores, relatos de cronistas y desinformación deliberada que han oscurecido la verdad durante casi 7 siglos. Lo que emerge es una historia que revela tanto sobre las actitudes medievales hacia el poder, la sexualidad y el castigo, como sobre el trágico final de un rey. Esta no es simplemente la historia de cómo murió un rey, sino de cómo el poder puede corromper, cómo las relaciones personales pueden derribar reinos y cómo la búsqueda de venganza puede conducir a actos de crueldad inimaginable. A medida que nos adentramos en el capítulo final de la vida de Eduardo II, exploraremos no solo lo que pudo haber ocurrido en esa celda del castillo, sino por qué ocurrió, quién fue responsable y qué nos dice sobre una época en la que el asesinato político era tanto un arte como una declaración a la verdad sobre la muerte de Eduardo II. Es más compleja y más aterradora que la simple narrativa de un rey depuesto que encuentra su fin. Es una historia que nos obliga a enfrentar preguntas incómodas sobre la justicia, la sexualidad y el precio del poder absoluto. Preguntas que siguen siendo inquietantemente relevantes incluso hoy para comprender el horror de los últimos momentos de Eduardo II. Primero debemos entender al hombre que fue y el mundo que lo moldeó. Nacido en 1284, como el cuarto hijo del formidable Eduardo I de Inglaterra. Conocido como Longshanks, el joven Eduardo creció a la sombra de uno de los reyes guerreros más exitosos de Inglaterra. Su padre había conquistado Gales, dominado Escocia y establecido a Inglaterra como una formidable potencia militar. La expectativa era que Eduardo continuara este legado de fuerza y conquista, pero desde sus primeros años quedó claro que estaba hecho de una materia muy distinta. La Inglaterra medieval de principios del siglo XIV era una sociedad construida sobre jerarquías rígidas y expectativas inquebrantables del comportamiento real. Se esperaba que los reyes fueran ante todo guerreros, liderando sus ejércitos en batalla y expandiendo sus territorios mediante la conquista. Debían ser cristianos piadosos, esposos dutifules y padres capaces de asegurar la sucesión real. Las relaciones personales, especialmente aquellas que pudieran considerarse inapropiadas o políticamente desventajosas, estaban subordinadas a las necesidades de la corona y del reino. Los problemas de Eduardo comenzaron casi inmediatamente tras su ascenso al trono en 1307, a diferencia de su padre, que había ganado respeto mediante victorias militares y un gobierno firme. Eduardo II parecía más interesado en sus relaciones personales y actividades de ocio que en las exigentes responsabilidades del reinado. Su profunda amistad con un caballero gascón llamado Piers Gaveston se convirtió en fuente inmediata de controversia, no solo por su intensidad, sino porque Eduardo elevó a Gaveston a posiciones de poder que indignaron a la nobleza establecida. La estructura política de la Inglaterra medieval dependía de un delicado equilibrio entre la autoridad real y los privilegios de la nobleza. Los grandes varones esperaban ser consultados en asuntos de Estado, ocupar los cargos más importantes y beneficiarse del patronazgo real, cuando Eduardo, en cambio, colmó a Gaveston, un extranjero de origen relativamente modesto, de títulos, tierras e influencia. Rompió este equilibrio fundamental. El título de conde de Cornualles, uno de los más prestigiosos de Inglaterra, fue otorgado a Gaveston, junto con vastas propiedades y el evidente favor del rey en todos los asuntos. A lo que hizo esta situación aún más explosiva fue la naturaleza misma de la relación entre Eduardo y Gaveston. Los cronistas medievales, escribiendo con distintos grados de hostilidad hacia el rey, describieron su vínculo en términos que resultaban profundamente perturbadores para sus contemporáneos. Ya fuera una relación romántica,
como muchos historiadores creen hoy, o simplemente una amistad inusualmente intensa, violaba las expectativas medievales sobre cómo debía comportarse un rey, en una época en la que los matrimonios reales eran herramientas diplomáticas y los deseos personales debían someterse a la necesidad política. La evidente devoción de Eduardo hacia Gaveston parecía, para muchos, una debilidad peligrosa que amenazaba la estabilidad del reino. La crisis se profundizó cuando las campañas militares de Eduardo comenzaron a fracasar estrepitosamente. Su padre le había dejado conflictos abiertos en Escocia, donde Robert de Bruce luchaba por la independencia escocesa. En lugar de las rápidas victorias que podrían haber restaurado la confianza en su liderazgo, Eduardo II de Inglaterra sufrió una serie de derrotas humillantes. La más devastadora fue la batalla de Bannockburn en 1314, donde una fuerza escocesa, mucho menor, liderada por Robert de Bruce, derrotó al ejército inglés, capturando a numerosos nobles y asestando un golpe al prestigio de Inglaterra del que Eduardo nunca se recuperó. Bannockburn no fue solo una derrota militar, fue un fracaso catastrófico de liderazgo que dejó al descubierto las profundas debilidades de Eduardo como rey guerrero. En la Edad Media, la guerra no dependía únicamente de tácticas o número de tropas. La presencia del rey en el campo de batalla era símbolo de inspiración y autoridad. Un monarca que no lograba liderar a sus hombres hacia la victoria, que parecía indeciso o débil ante el enemigo, no solo perdía batalla, sino también el aura casi sagrada del poder real tras esta derrota. Los nobles comenzaron a ver a Eduardo no como un líder elegido por Dios, sino como un obstáculo para la estabilidad y el éxito de Inglaterra. En este contexto surgió una oposición organizada, encabezada por su propio primo, Tomás de Lancaster. Este grupo de poderosos varones impuso restricciones cada vez más duras sobre la autoridad del rey. Exigieron controlar los nombramientos reales, supervisar las finanzas y en la práctica, reducir a Eduardo a una figura simbólica. Ya no se trataba solo de desacuerdos políticos, sino de una cuestión fundamental. ¿Era realmente apto para gobernar? La situación se volvió aún más inestable con su matrimonio con Isabel de Francia, en 1308, a la unión, concebida como una alianza estratégica entre Inglaterra y Francia, comenzó con buenas expectativas. Isabel era inteligente, carismática y políticamente hábil, la clase de reina capaz de aportar equilibrio a un reinado turbulento. Cumplió con su deber dinástico al darle 4 hijos, entre ellos el futuro Eduardo III de Inglaterra. Sin embargo, su posición se deterioró rápidamente. Tras la ejecución de Piers Gaveston en 1312, Eduardo desarrolló nuevas relaciones igualmente intensas, especialmente con Hugh Despenser, el joven. Los Despenser, padre e hijo, acumularon aún más poder y odio que su predecesor, gobernando de facto Inglaterra a través de su influencia sobre el rey y enriqueciéndose con tierras y riquezas para Isabel. La situación se volvió insostenible. No era simplemente una esposa celosa, sino una reina cuya autoridad y dignidad estaban siendo sistemáticamente socavadas. Mientras Eduardo favorecía a sus allegados, descuidaba tanto sus deberes como su matrimonio. Desde Francia, la corte observaba con creciente desprecio la situación inglesa, considerando el reinado de Eduardo una humillación para la dignidad real. En el punto de ruptura llegó a mediados de la década de 1320 durante una misión diplomática en Francia. Isabel se negó a regresar a Inglaterra. Allí inició una relación con Roger Mortimer, un noble exiliado que también buscaba venganza contra el rey. Mortimer había escapado de la Torre de Londres y encontró en Isabel la aliada perfecta. Su relación fue tanto política como personal. Isabel veía en Mortimer la firmeza que le faltaba a su esposo, mientras que él veía en la reina la oportunidad de recuperar poder. Juntos comenzaron a planear una de las conspiraciones más exitosas de la historia inglesa. Reunieron apoyos entre nobles descontentos y prepararon una invasión para derrocar al rey. La invasión de 1326 fue rápida y devastadora. Isabel y Mortimer desembarcaron en Suffolk con una fuerza relativamente pequeña, pero el régimen de Eduardo colapsó casi de inmediato. Años de resentimiento contra los Despenser y de frustración con el rey hicieron que pocos estuvieran dispuestos a luchar por él. Uno tras otro, los nobles se unieron a la causa de Isabel. Los Despenser fueron capturados y ejecutados con extrema brutalidad. Hugh Despenser el joven sufrió un castigo especialmente cruel, reflejo del odio acumulado durante su dominio. Eduardo intentó huir hacia el oeste, buscando refugio en Gales o Irlanda, pero fue capturado cerca de la frontera galesa. En noviembre de 1326, el hombre que una vez fue uno de los monarcas más poderosos de Europa se convirtió en prisionero, completamente a merced de quienes había alienado durante años de mal gobierno. Su captura no solo marcó el final de su reinado, sino el inicio de un proceso cuidadosamente diseñado para destruirlo por completo, no solo como rey,
sino como persona. La deposición de Eduardo II de Inglaterra fue un hecho sin precedentes en la historia inglesa. Nunca antes un monarca había sido formalmente destronado mientras aún vivía, y para lograrlo fue necesario un complejo juego de maniobras legales y políticas que dieran al acto una apariencia de legitimidad. Isabel de Francia y Roger Mortimer, ahora gobernando en nombre del joven hijo de Eduardo, el futuro Eduardo III de Inglaterra, tuvieron que caminar por una línea extremadamente delicada al aparentar legalidad, mientras se aseguraban de que Eduardo II de Inglaterra nunca pudiera volver a amenazar su poder. El Parlamento fue convocado en enero de 1327, aunque difícilmente puede considerarse una deliberación libre, con los partidarios de Mortimer controlando Londres y Eduardo encarcelado. Los nobles y clérigos reunidos se enfrentaron a una elección clara, de poner formalmente a Eduardo II o enfrentarse a las consecuencias de oponerse al nuevo régimen. Las acusaciones contra Eduardo fueron devastadoras en incompetencia, incapacidad para defender el reino, permitir que sus favoritos gobernaran en su lugar y deshonrar la corona. Aunque muchas de estas acusaciones contenían verdad, el proceso fue, en esencia, un juicio político diseñado para dar apariencia legal a lo que en realidad había sido un golpe de Estado exitoso. El aspecto más innovador de la deposición fue su pretensión de representar la voluntad de todo el reino. No se trataba simplemente de una revolución palaciega. Isabel y Mortimer insistían en que actuaban en nombre de toda Inglaterra, nobles, clero y pueblo, para destituir a un rey incapaz y reemplazarlo por uno digno de gobernar. Este argumento supuso un desarrollo constitucional radical que tendría consecuencias duraderas, sentando precedentes para la participación del Parlamento en la sucesión real. La abdicación formal de Eduardo se obtuvo mediante una combinación de presión legal y amenazas implícitas. Se enviaron representantes al castillo de Kenilworth, donde estaba recluido, para comunicarle la decisión del Parlamento y exigir su renuncia al trono. La escena, según los cronistas, fue profundamente triste. El antiguo rey, vestido de negro, lloró mientras aceptaba ceder la corona a su hijo. Si esta abdicación fue voluntaria o forzada, sigue siendo objeto de debate histórico. Pero en la práctica, Eduardo no tenía elección. El nuevo gobierno se enfrentaba entonces a un problema fundamental en qué hacer con el rey depuesto. Liberarlo era imposible, ya que siempre representaría un símbolo de resistencia. Mantenerlo prisionero de por vida era costoso y políticamente arriesgado. No existía un precedente claro que encajara exactamente con su situación. La solución adoptada fue tan sutil como siniestra. Eduardo fue trasladado del castillo de Kenilworth al castillo de Berkeley, supuestamente por razones de seguridad y economía. El castillo pertenecía a Thomas de Berkeley, cuya familia había sufrido bajo el reinado de Eduardo, lo que garantizaba su lealtad al nuevo régimen. La elección de Berkeley no fue casual en lo suficientemente aislado para impedir rescates, lo bastante seguro para evitar fugas y bajo el control de alguien con motivos personales para odiar al rey. Las condiciones de su cautiverio fueron deliberadamente duras. Desaparecieron todos los privilegios de su antigua posición real. En su lugar, fue confinado en un entorno diseñado para quebrar su espíritu y deteriorar su salud. La guerra psicológica era tan importante como el encierro físico. Eduardo debía ser despojado no solo de su corona y su libertad, sino también de su dignidad y esperanza. Cada aspecto de su vida diaria estaba calculado para recordarle su caída y su total dependencia de la voluntad de sus captores, según algunos relatos contemporáneos. Las condiciones en Berkeley estaban diseñadas para provocar su muerte de forma lenta y aparentemente natural. Se decía que su celda estaba situada sobre las cloacas del castillo, expuesta a enfermedades y aire contaminado. Su alimentación era pobre e irregular, su lecho inadecuado y el trato que recibía, humillante. Si moría por enfermedad o desesperación, sus carceleros podrían alegar inocencia. Sin embargo, este método gradual parecía demasiado lento para quienes ostentaban el poder. Para el verano de 1327, la presión política aumentaba, circulaban rumores de posibles intentos de rescate y las cortes extranjeras comenzaban a cuestionar el trato dado al rey depuesto. Isabel y Mortimer necesitaban que Eduardo muriera, pero su muerte debía parecer natural, o al menos no evidentemente violenta. La decisión de pasar de medidas pasivas a acciones directas marcó un punto de inflexión en este oscuro capítulo de la historia inglesa. Lo que ocurrió después en el castillo de Berkeley se convertiría en uno de los episodios más debatidos y aterradores de las crónicas medievales. Una historia tan brutal y simbólica que muchos historiadores han dudado de su veracidad. Y sin embargo, todo indica que algo realmente terrible ocurrió en aquella celda. Algo que no solo buscaba eliminar a un enemigo político, sino enviar un mensaje claro sobre las consecuencias de desafiar las normas del poder en la Edad Media.
El verano de 1327 trajo consigo una presión cada vez mayor sobre Isabel Mortimer para resolver definitivamente el problema de Eduardo II. Las cortes extranjeras, especialmente en Francia y el Sacro Imperio Romano Germánico, comenzaron a plantear preguntas cada vez más incómodas sobre el trato dado al antiguo rey. El Papa Juan XXII expresó su preocupación por el bienestar de Eduardo II de Inglaterra, mientras persistían rumores sobre posibles intentos de rescate desde el castillo de Berkeley. Más inquietante aún era el hecho de que algunos nobles ingleses comenzaban a dudar. Se preguntaban si no habían ido demasiado lejos al destronar a un rey ungido por Diosan, pero la lógica política era brutal y clara. Eduardo II, mientras estuviera vivo, seguiría siendo una amenaza. Para muchos, seguía siendo el rey legítimo, independientemente de su abdicación. Su hijo, Eduardo III de Inglaterra, era todavía un menor, lo que significaba que el poder de Isabel de Francia y Roger Mortimer dependía completamente de evitar cualquier restauración del antiguo monarca. Habían cruzado un punto sin retorno, no había reconciliación posible. Debían llevar su golpe de estado hasta su conclusión lógica, sin importar cuán oscura fuera. La solución que surgió reflejaba perfectamente la naturaleza del asesinato político medieval, una combinación de negación plausible y simbolismo. Eduardo no podía ser eliminado de forma evidente, ni con vanino, ni con una espada, ya que eso podría convertirlo en mártir y provocar rebeliones. Su muerte debía parecer natural, pero al mismo tiempo servir como advertencia. Las crónicas medievales ofrecen versiones contradictorias de lo ocurrido en septiembre de 1327. Algunas afirman que murió por enfermedad, debilitado por el maltrato y la tristeza. Otras insinúan circunstancias más oscuras, sin dar detalles. Sin embargo, las versiones más impactantes describen una muerte tan brutal y cargada de simbolismo, que parece diseñada no solo para acabar con su vida, sino para destruir su reputación y sembrar el terror. Según el relato más difundido, el antiguo rey fue inmovilizado por sus guardianes, mientras se le aplicaba un método de ejecución deliberadamente cruel, pensado para no dejar señales visibles en el exterior del cuerpo. De esta manera, sus verdugos podrían afirmar que había muerto por causas naturales, mientras en realidad sufría una muerte lenta, dolorosa y profundamente humillante. El carácter simbólico de este supuesto castigo es clave para entender la mentalidad de la época. En la Edad Media, los castigos a menudo reflejaban el delito. Las acusaciones sobre la vida personal de Eduardo habían escandalizado a sus contemporáneos. Y, si estos relatos son ciertos, su muerte habría sido concebida como una forma extrema de castigo moral y político. Llevar a cabo un acto así habría requerido planificación, coordinación y complicidad. No fue un arrebato impulsivo, sino un acto calculado de terror político, diseñado para enviar un mensaje claro a cualquiera que desafiara el nuevo orden, correría la misma suerte. La muerte de Eduardo, fechada el 21 de septiembre de 1327, fue comunicada con sospechosa rapidez al gobierno, en Londres. La causa oficial en enfermedad y pena. Se organizaron funerales solemnes para demostrar respeto por la dignidad real. Su cuerpo fue expuesto públicamente y Segui Seidillo no mostraba signos evidentes de violencia, lo que reforzaba la versión oficial. Las reacciones fueron diversas. Isabel de Francia y Roger Mortimer mostraron el luto esperado, aunque en privado su mayor amenaza había desaparecido. Los partidarios del antiguo régimen sospechaban la verdad, pero guardaban silencio por miedo. El pueblo, confundido, había visto cómo su rey era depuesto, encarcelado y muerto en menos de un año. Lo más inquietante de esta historia no es solo la brutalidad del supuesto método, sino la frialdad con la que fue concebido. No fue un crimen impulsivo, sino una ejecución política diseñada casi como un espectáculo en destruir no solo al hombre, sino también todo lo que representaba. Las consecuencias inmediatas revelan hasta qué punto todo había sido planeado. En cuestión de horas, mensajeros partieron por toda Inglaterra, llevando la noticia a nobles, autoridades locales y representantes de la Iglesia. La muerte de Eduardo II de Inglaterra no fue solo el final de un hombre, sino el cierre calculado de una de las conspiraciones más oscuras de la historia medieval. A la rapidez y coordinación con la que se difundió la noticia, sugerían que la muerte había sido anticipada y preparada, y no un hecho repentino y natural como afirmaban los registros oficiales. El castillo de Berkeley se convirtió en una escena cuidadosamente controlada. Thomas du Berkeley, propietario del castillo, se distanció inmediatamente de cualquier responsabilidad, alegando que había estado ausente en el momento clave. Esta ausencia, convenientemente oportuna, probablemente fue planificada de antemano, para darle una negación plausible. Los demás presentes, guardia, sirvientes y funcionarios, fueron obligados a guardar silencio o eliminados como posibles testigos. La preparación del cuerpo de Eduardo II de Inglaterra para su exhibición pública
fue otro elemento crucial del encubrimiento. Las técnicas de embalsamamiento medieval eran rudimentarias, pero suficientes para conservar el cuerpo durante las semanas necesarias para organizar un funeral real. Más importante aún, el proceso destruía gran parte de cualquier evidencia interna, haciendo prácticamente imposible cuestionar la causa oficial de la muerte. El funeral fue una obra maestra de teatro político. El cuerpo fue trasladado desde Berkeley hasta la Catedral de Gloucester con gran solemnidad, ante multitudes que podían comprobar que no había señales visibles de violencia. La tumba elaborada, que aún existe hoy, lo presentaba como un rey legítimo fallecido de forma natural, no como víctima de un asesinato. Quizás aún más revelador fue el destino de quienes estuvieron directamente implicados en su cautiverio. En los meses posteriores, varios guardias y funcionarios murieron en circunstancias sospechosas, algunos en accidentes, otros desaparecieron, y otros fueron hallados muertos en condiciones que sugerían que sabían demasiado. Esta eliminación sistemática de testigos parece haber sido la fase final del encubrimiento, asegurando que la verdad muriera con ellos. Las consecuencias políticas se desarrollaron tal como Isabel de Francia y Roger Mortimer habían previsto. Con el antiguo rey eliminado, la oposición colapsó. El joven Eduardo III de Inglaterra fue coronado con toda la pompa necesaria, aunque el poder real permaneció en manos de su madre y su aliado. Durante algunos años, su gobierno pareció estable y justificado. Sin embargo, la misma brutalidad que hizo efectivo el asesinato contenía las semillas de su caída. Los rumores sobre lo ocurrido en Berkeley generaron una corriente de miedo y repulsión que fue debilitando su autoridad. Muchos de los que habían apoyado la deposición comenzaron a cuestionar si no habían liberado fuerzas demasiado oscuras para controlar. La línea entre la acción política necesaria y la crueldad imperdonable había sido cruzada. La reacción internacional fue más discreta de lo esperado, en parte porque muchas cortes extranjeras se sintieron aliviadas al ver resuelta la crisis inglesa, y en parte porque la versión oficial de muerte natural era difícil de refutar sin pruebas. Sin embargo, la correspondencia privada entre cortes revela sospechas persistentes que afectaron las relaciones diplomáticas durante años. Más significativo aún fue el impacto en el joven Eduardo III de Inglaterra. A medida que crecía, demostró una firmeza y determinación que contrastaban con su padre. En 1330 derrocó de forma rápida y decisiva a Isabel y Mortimer, demostrando que había aprendido tanto de los errores de su padre como de la brutalidad de sus enemigos. La violencia que acabó con Eduardo II de Inglaterra terminó creando las condiciones para su propia venganza histórica. La cuestión de si Eduardo II fue realmente asesinado de la manera descrita por algunos cronistas ha fascinado a los historiadores durante siglos. Las pruebas son contradictorias y a menudo están influenciadas por intereses políticos, lo que hace imposible una conclusión definitiva. Lo que sí sabemos con certeza es que había poderosos intereses en su muerte, que falleció en circunstancias sospechosas bajo custodia, y que las explicaciones oficiales buscaban más proteger a los responsables que revelar la verdad. Algunos historiadores modernos sostienen que la historia de su brutal asesinato pudo haber sido una invención posterior, creada para desacreditar a Isabel y Mortimer tras su caída. Según esta teoría, Eduardo II de Inglaterra pudo haber muerto de forma natural o mediante un método más convencional, y los detalles más horribles fueron añadidos después por cronistas que querían enfatizar la maldad de quienes tomaron el poder. La naturaleza simbólica del supuesto método de ejecución resulta tan perfectamente alineada con las actitudes medievales hacia las presuntas transgresiones de Eduardo II de Inglaterra, que, para muchos historiadores, parece casi demasiado precisa para ser completamente cierta. Sin embargo, existen indicios que refuerzan una interpretación más oscura: la eliminación sistemática de testigos, el control meticuloso de la escena de su muerte en el castillo de Berkeley, y los beneficios políticos que su desaparición otorgó a Isabel de Francia y Roger Mortimer. Además, el hecho de que en la Edad Media se emplearan métodos de ejecución con fuerte carga simbólica en otros asesinatos políticos da cierto peso a estos relatos, aunque es posible que los detalles hayan sido exagerados con el paso del tiempo. El argumento más convincente a favor de la teoría del asesinato reside en la lógica política. Isabel y Mortimer habían cruzado un punto sin retorno. Habían destronado a un rey ungido, tomado el poder en nombre de un heredero menor y eliminado a sus partidarios. Permitir que Eduardo siguiera con vida habría sido no solo arriesgado, sino prácticamente suicida. Sí, el método descrito por algunos cronistas fue real. Revela un nivel inquietante de sofisticación psicológica. No se trataba simplemente de matar a un hombre, sino de enviar un mensaje. En la mentalidad medieval, el castigo debía reflejar el crimen, y la vida personal de Eduardo había sido vista como una afrenta al orden social. Su muerte, por tanto,
habría sido diseñada como una advertencia brutal contra la desviación de las normas establecidas. Lo que hace esta historia aún más perturbadora es la mezcla de venganza personal y necesidad política. Las motivaciones de Isabel no eran únicamente estratégicas. Durante años había soportado humillaciones públicas, relegada mientras el rey favorecía a sus allegados. Si los relatos son ciertos, la violencia de su final también refleja la ira acumulada de una mujer que había sido ignorada y despojada de su dignidad. El legado de la muerte de Eduardo II de Inglaterra trascendió ampliamente los acontecimientos de 1327 con el tiempo. Su historia, real o distorsionada, se integró en la memoria política inglesa como una advertencia sobre los peligros de un liderazgo débil y las consecuencias de romper las normas sociales. Estableció precedentes que reaparecerían siglos después, especialmente durante conflictos como la Guerra Civil Inglesa. Este caso también revela la compleja relación medieval entre sexualidad, poder y legitimidad política. La caída de Eduardo no se debió únicamente a sus fracasos militares o administrativos, sino a la percepción de que no encarnaba la autoridad masculina esperada de un rey. Su final, real o imaginado, fue interpretado como un castigo tanto político como moral para el público moderno. Esta historia plantea preguntas incómodas sobre la verdad histórica y el poder de la propaganda. Los relatos de su muerte pueden ser testimonios de un crimen real o construcciones posteriores destinadas a justificar a su hijo, Eduardo III de Inglaterra, y desacreditar a Isabel y Mortimer. Es posible que la verdad se haya perdido para siempre entre intereses políticos y narrativas manipuladas. Lo que sí permanece claro es que el destino de Eduardo II simboliza el alto costo del fracaso político en una época donde el poder era absoluto y despiadado, ya fuera por causas naturales, asesinato convencional o un final brutal como describen algunas crónicas. Su muerte marcó el cierre de uno de los reinados más trágicos de Inglaterra y el inicio de una nueva etapa en la lucha entre monarquía y nobleza. En la sombra de su caída se extendió mucho más allá de su vida. La mera posibilidad de que un rey pudiera ser depuesto y asesinado transformó profundamente la relación entre gobernantes y gobernados. A partir de entonces, ningún monarca podía sentirse completamente seguro bajo la protección de su derecho divino. Eduardo III de Inglaterra aprendió bien esta lección. Su reinado se caracterizó por el éxito militar y una autoridad firme, con victorias en Francia y Escocia que restauraron el prestigio inglés. En muchos sentidos, su gobierno fue una respuesta directa a los errores de su padre, demostrando que la dinastía Plantagenet aún podía producir reyes fuertes cuando aprendía de sus fracasos más oscuros en las innovaciones políticas que acompañaron la deposición de Eduardo II de Inglaterra, especialmente la participación del Parlamento en la destitución de un monarca, y la idea de que tal decisión podía representar la voluntad de todo el reino, establecieron precedentes constitucionales que resonarían a lo largo de la historia inglesa. Comenzó a tomar forma la noción de que el poder real no era un derecho divino absoluto, sino algo condicionado por la capacidad de gobernar eficazmente. Esta idea sería clave siglos más tarde en el desarrollo de la monarquía constitucional. Isabel de Francia, a pesar de su éxito inicial al eliminar a Eduardo II, pagó un alto precio por su papel en estos acontecimientos. Cuando Eduardo III de Inglaterra alcanzó la mayoría de edad y asumió el control, uno de sus primeros actos fue arrestar y ejecutar a Roger Mortimer, mientras que su madre fue apartada de la política y confinada a una vida cómoda pero aislada. Las acusaciones oficiales contra Mortimer incluían el asesinato de Eduardo II, lo que sugiere que incluso el nuevo rey creía que su padre no había muerto de forma natural. Las repercusiones internacionales también fueron significativas. Otras cortes europeas observaron con atención la rapidez con la que un rey podía caer cuando perdía el apoyo de sus nobles y de su pueblo. La eficacia brutal con la que fue eliminado. Eduardo sirvió tanto de advertencia como de ejemplo para otros gobernantes enfrentados a conflictos internos, demostrando que en el mundo medieval el fracaso político podía tener consecuencias personales extremas. Quizás lo más importante es que la historia de la muerte de Eduardo II quedó profundamente arraigada en la memoria cultural inglesa. Se convirtió en una advertencia sobre los peligros de un liderazgo débil y de relaciones personales consideradas inapropiadas. Independientemente de si los detalles más horribles de su muerte son reales o no, cumplieron una función simbólica poderosa: reforzar normas sociales sobre la autoridad masculina, el deber real y las consecuencias de desviarse de las expectativas establecidas. El misterio que rodea su muerte ha resultado casi tan útil políticamente como el propio suceso. La incertidumbre permite que cada generación reinterprete la historia según sus propios valores e intereses. Así,
El destino de Eduardo II se ha convertido en una especie de test de Rorschach histórico, revelando tanto sobre quienes cuentan la historia como sobre los hechos en sí. Los cronistas medievales lo utilizaron para legitimar a Eduardo III de Inglaterra, los escritores de la Reforma lo emplearon para criticar la influencia papal, y los historiadores modernos lo analizan como un problema de evidencia e interpretación. Lo que no admite duda es que la muerte de Eduardo II de Inglaterra marcó el final de uno de los reinados más trágicos y aleccionadores de la historia inglesa. Su historia recuerda que, en la Edad Media, el fracaso político y personal podía acarrear consecuencias de una brutalidad inimaginable, ya fuera una muerte natural, un asesinato más convencional o el final terrible descrito por algunos cronistas. Su destino representa el precio último de la debilidad en una época en la que el poder era personal, absoluto e implacable. La lección final quizás sea que en la historia a veces importan tanto, o más, los relatos que construimos sobre los hechos, como los hechos mismos. Las versiones de su muerte, reales o no, sirvieron para advertir sobre los peligros de un mal gobierno, reforzar normas sociales y justificar decisiones políticas posteriores. En ese sentido, la historia de Eduardo II trascendió su propia vida, influyendo en la cultura política inglesa, mucho más allá de los muros del castillo de Berkeley. Hoy, casi 7 siglos después de aquella noche de septiembre de 1327, seguimos enfrentándonos a las mismas preguntas. ¿Hasta dónde puede llegar la oposición política? ¿Cuáles son los límites legítimos de la resistencia al poder? ¿Cuándo el cambio necesario se convierte en crueldad injustificable? Estas preguntas, tan vigentes hoy como en la Inglaterra medieval, aseguran que la oscura historia de Eduardo II de Inglaterra continúe, resonando como una lección histórica y una advertencia temporal sobre la naturaleza del poder, su uso y sus terribles consecuencias cuando se descontrola.